Luís Camões e Gil Vicente são dois grandes escritores. Déjate que nos fotografíes como quieras. Espera un momentito. Ramón Rodríguez Lechuga, de la plantilla del periódico Le Monde de París. Estamos aquí tratando de descubrir los restos de los republicanos españoles que fueron vilmente asesinados en 1936. Es una fosa común de las muchísimas que hay en esta comarca. Al señor Aznar, que se preocupa tanto por las fosas comunes en Irak, le ruego que venga a su propia tierra y que vea lo que hay aquí, en este inmenso cementerio de gente sencilla que amaron a su tierra y por amarla tanto los asesinaron. Es un mensaje a los hombres de buen corazón y a las conciencias claras y limpias que me escuchan. He vivido en el exilio. Estuve en una cárcel de la Gestapo durante 3 años y 5 años de exilio. Estuve en el desierto del Sáhara haciendo un ferrocarril estratégico para que el Estado Mayor francés encontrara refugio después de que fuese aplastado por el ejército alemán. En todos ellos, la dignidad de los republicanos españoles nos salvó de tanta ignominia y de tanta inhumanidad. No queremos nada más que una sola cosa, que las generaciones actuales y las presentes aprendan para no caer en el mismo error en que se cayó en aquella triste época. Nada más. Gracias. Ramón, has estado muy inspirado hoy. Has estado muy inspirado hoy. Las cosas que salen del corazón no se pueden decir de otra manera. Aquí no hay discurso, aquí no pasa como a la señora ministro, que con papeles en la mano. And that's not romantic. That's the worst part of human nature comes to the surface in war. It's kind of a romantic topic for the English as well, which now I'm here I don't agree with. I think the reality is not romantic at all. Obviously there was persecution. But the thing that surprised me was people are not angry when they come here to the graves or when I did the interviews. People don't really talk with hate or with revenge. They just talk with sadness and still with fear. Even today, I saw people, I would make an interview with a tape and they would see another family come from the village who were more to the right, and they would want me to stop, for it to not be public, and that's still today. De febrero del 36 hasta julio hay un sector del ejército, sobre todo el que tiene los altos mandos en África, y se va a dedicar a preparar una conspiración militar. Esta conspiración militar se declara el 17 de julio de 1936 contra un gobierno legítimamente constituido, y este periodo de julio hasta diciembre del 36, en el que empieza la guerra civil, es el periodo de mayor represión. España se va a dividir
en dos zonas irreconciliables. Por una parte tenemos el bando de los sublevados, que sale del norte de África, se va extendiendo por la zona suroeste de Andalucía, Extremadura. Aquí va ejerciendo una gran represión a medida que va avanzando, y la zona de Castilla la Vieja y Galicia queda de su parte. Es importante incidir en la zona de Castilla la Vieja porque no va a ser zona de frente de guerra y en cambio sí que va a haber miles de muertos que todavía siguen enterrados en las fosas donde les dejaron sus asesinos. El problema es que somos hijos, yo por lo menos soy hijos de padres que han vivido la transición y la han vivido como un mito. Entonces para ellos justifican todo. Ellos justifican todo, que se hiciese así porque era la única manera, porque había que buscar el consenso. A mí me parece que la transición se basó en una mentira, en un consenso que es mentira, porque si no, no estaríamos así, recuperando ahora, en el 2004, la memoria histórica. Para la familia de Couso, que no teníamos un campo donde jugarlo. Ahí están esos demócratas de la gomina. Me parece esperanzador el discurso de Zapatero, pero no me fío. ¿Cuánta gente crees que hay de tu generación Mucha. que comparta tu punto de vista? Mucha gente. Mucha. Yo por lo menos parece que eres una voz en el desierto y cuando te pones a meterte en este mundo te das cuenta que hay un montón de voces en el desierto y que están unidas y que poco a poco se van haciendo cosas. Porque tú debes tener como 20 años. Exacto. Exacto, ¿no? Sí. Pues nada, pues... Y es que la página que escribimos en Villavidas es la página que cierra uno de los capítulos más siniestros de nuestra historia. Pero es también la página que se abre, porque despertar la memoria dormida, reconciliarnos con nuestra historia, es recuperar la dignidad de un pueblo que está obligado a cerrar heridas para construir y caminar unido, con la cabeza alta hacia el futuro. Ya tenemos la democracia consolidada. Ahora es el tiempo de actuar sin demorarlo mucho, pues cada vez queda menos tiempo. Ya es hora de que se tome conciencia de esta realidad histórica y se empiece a actuar en consecuencia. ¿Cómo es posible que parte de nuestra historia más reciente la tengamos abandonada por cunetas y eriales y no hagamos nada? ¿Cómo es posible que miles y miles de familiares se sientan indefensos para recuperar la memoria histórica y dar un descanso digno a sus personas queridas, asesinadas de forma cruel? ¿Cómo es posible que hablemos de transición democrática? Creo que realmente ahora lo interesante es que son los nietos que piden información. Pero a mí me interesa que la historia de mi abuelo no se quede en una cuneta, ni él ni su historia, y que algún día esos desaparecidos, mis hijos, los estudien en un libro de texto. Entonces, quiero decir que casi todos los que estamos en esto somos nietos. Pero las generaciones de los que hoy tienen 50 y tantos años, nacieron con el franquismo y no habían visto otra cosa. Esas generaciones no nos valen. Hay que apartarlas totalmente. Ya veis que os está hablando una mujer de 86 años. Quiero decir que no soy un crío, pero esas hay que dejarlas a un lado. Son amorfas totalmente. No nos valen para nada. Nos vale la juventud. Y la juventud, sí, creo que se tiene que dar cuenta. Yo tengo un nieto de 19 años que ahora es cuando ha leído este libro y cuando me pregunta y me pregunta y me pregunta.
Pues salió una señora en el coloquio y me dijo, es que usted está hablando de eso, pero a mí me fusilaron un hermano, los rojos, me le dieron el paseo. Claro, estaba Acacia Uceta, que no sé si la conocerán, una gran poetisa, ha muerto ahora, muy amiga mía, y me dice, la voy a contestar. Yo digo, no, a esta la contesto yo. Y claro, le dije, mire usted señora, que hayan matado a los rojos a su hermano, lo siento muchísimo, como cualquier persona, una vida es sagrada siempre, lo siento mucho, de verdad. Pero me está usted hablando del descontrol de una guerra, que no la inventamos nosotros, sino los otros. El honor tan sagrado de los militares, se le pasaron por donde quisieron y se levantaron contra el poder legalmente constituido por el pueblo. Atrocidades que desde luego ni fueron las mismas, ni de la misma magnitud, ni con la misma sinrazón en un lado y en otro, ¿no? No es lo mismo atacar que defenderse. E incluso cuando se habla de guerra nos imaginamos combates, un desquiciamiento de los sentimientos, del odio, a consecuencia de las bajas propias, pero nada de eso hubo en la mayor parte del territorio sublevado, por ejemplo, ¿no? Toda Castilla-León, casi toda Castilla-León, Castilla la Vieja, que se llamaba, Galicia, vastas zonas de España, no se disparó ni un solo tiro porque cayeron desde el primer momento en el área de poder de los sublevados, y sin embargo en esos lugares es donde fue más terrible el crimen y la persecución, el genocidio, que habría a hablar de genocidio. Muchos autores y yo también coincidimos en esa expresión. Se trata del Fábrica Nacional de Toledo, sí. 1936, esa igual es del 35. Esa es del 35. Esa es del 35. ¿Y por qué dejaban allí los casquillos? Bueno, el día 18 ya mataron a uno en Aranda. Y el 18 o el 19 a dos hermanos, un chaval de 14 años y a otro también, les quemaron con gasolina, los ataron a un pino y los quemaron con gasolina. Estos tenían, la mayoría de ellos, tiros en las rodillas, en el fémur y luego en la cabeza. O sea, les bajaban del camión, tiro en la pierna, te caes al suelo y te rematan. Así fue. Aquí se planificó y se ordenó claramente el liquidar a todo aquel que tuviera algún tipo de relación con partidos de centro. Y eso fue lo que se hizo. Pero además que ha sido con un entusiasmo aquí, vamos, que muchas veces sonroja, porque hubo una orden clara, coinciden las fechas. Es decir, mataron a gente en los últimos días de julio, de forma más o menos aislada, pero de forma muy organizada, con grupos de gente que se movía por los pueblos matando y sacando a la gente que tenía presa. Empezó sobre el 2, 3, 4 de agosto, ahí empezó. Y todo el mes de agosto estuvieron matando a gente. Ya bajó un poquito en septiembre, y en septiembre se dedicaron sobre todo a ir a las prisiones a sacar a gente. Mi abuelo luchó en la guerra civil, en el bando republicano, entonces desde que soy una enana me ha contado historias, o sea que yo he tenido una memoria histórica muy buena por eso. ¿En casa? En casa, pero vamos, en el cole he ido a un colegio de monjas y nunca he aprendido ni de la guerra civil y por supuesto de la posguerra. Vinieron 2 guardias civiles y 2 falangistas a mi casa. Mi padre era herrero, trabajaba en la fragua, le dijeron véngase con nosotros, se lo llevaron y hasta la fecha. Mi abuelo tenía la desgracia de ser de la UGT y empleado de la Renfe, concretamente era el factor de la estación de Aranda de Duero. Por ese mero hecho le fueron a buscar una noche elementos armados y de paisanos, lo montaron en un camión y lo llevaron a las afueras de Aranda de Duero, aproximadamente en el kilómetro 161 de la antigua Nacional 1,
casi enfrente de un camping que se llama Costaján. Ahí, a él y a otros varios, no sabemos exactamente la cantidad de personas ese día, creemos que fueron 7, les fusilaron. Y allí mismo les enterraron en una fosa común. Posteriormente sabemos que en esa fosa reposan por lo menos los restos de 100 represaliados más del franquismo de Aranda de Duero. En la casa nueva que bajaba las escaleras, se metió debajo de la escalera, pero allí lo cogieron. Y casualmente que dijo, dice, voy a coger la chaqueta. Dice, no hace falta que la cojas. A raíz de esto, un tío mío que a la sazón contaba 16 años de edad, habiendo una fiesta en el pueblo, pues pasaron en ese momento unos aviones nacionales y tiró un cohete. Entonces algún jerarca fascista del pueblo le pareció una ofensa y un atentado contra sus aviones y se lo llevaron detenido y esa misma noche le hicieron el pasillo igual que a mi abuelo y le enterraron en el mismo sitio. Estaban trabajando en casa, en el pueblo, y entonces sabiendo que iban a por ellos, pues me imagino que no desconfiarían tanto como para matarlos, pienso yo, porque si no se hubieran marchado. En concreto mi tío se quería haber marchado al bando republicano, pero mi abuela no le dejó. Mi otro tío, que en aquella época contaba 20 años de edad y estaba haciendo servicio militar obligatorio en Barcelona, cuando estalló la guerra estaba en Barcelona en la parte del bando nacional. Y entonces hizo la guerra luchando con las tropas fascistas. Al acabar la guerra, volvió a Aranda, a mi pueblo, y al llegar a casa se enteró de lo que había pasado. Y en el propio libro de familia de mis abuelos dejó un pequeño testamento póstumo en el cual se leía expresamente que habiéndose enterado de que las tropas fascistas, concretamente las hordas fascistas, esas son las palabras textuales, excompañeros suyos de armas, que habiendo fusilado a su hermano y a su padre, al día siguiente, presa en un ataque de locura, se tiró debajo de las vías del tren cuando pasaba la locomotora y falleció en el acto. Esa gente son símbolo de muchas cosas, pero encima estadísticamente lo que hacen es demostrar que eso no fue una guerra civil, fue una masacre de civiles en la mayor parte de los casos donde no había frente y claramente por parte de los que iban ocupando. Ismael Jiménez Juan, tenía 45 años cuando le fusilaron. Me mataron el día 9 de agosto. ¿Y por qué se le llevaron? Eso digo yo. Éramos lecheros, íbamos todos los días a Alba de Tormes con la leche. Y comprábamos la leche en las majadas por aquí, en el Vaqueril que llamaban, en San Bellín. Y la familia era un poco... que no queríamos que nos explotaran. Y se acabó, ya habían explotado bastante a los demás. Las primeras elecciones, fíjate que fue uno que había estado mi padre de pastor con él, de cabrero, que guardaba las cabras, a que le diera los votos. Claro, como no se los daban, ahí ya empezaba la cosa. Mi padre le dijo que él no le extorsionaba a nadie, que él hacía lo que quería, que él votaba para quien le diera la gana, así se lo plantó. Vino el hombre aquí, parece que le estoy viendo que me... Le dijo, yo tengo ideas y a mí no me las quita nadie. El voto yo mando yo y en mí no manda nadie, que era lo que era, de la gestora, mi tío era el alcalde y luego los demás eran los concejales. O sea, tu padre era concejal del ayuntamiento que montó, de esa gestora que montó el gobierno del Frente Popular. Eso es, porque aquí no ha habido guerra, en la provincia esta de Salamanca ni por aquí todo eso, nada más que han sido ellos los que la prepararon, matándola a que les dio la gana. Vine a buscar a mi tío Marcelo, que era el alcalde, pero ahí vino la Guardia Civil y se le llevó a Salamanca, a la cárcel. Que fue cuando pasó por donde yo estaba, que paró el coche, pararon la guardia, le di un beso y me dijo, mira, maja, mira así, le dices allí a casa que me llevan a Salamanca a dar una pequeña declaración. Mira, de 5 años. Una declaración que duró 6 años casi.
todavía veo a mi padre como iba vestido, con un pantalón negro de pana lisa, una chaqueta que tenía mangas echadas de drill, una camisa blanca y unas zapatillas blancas con la goma en amarilla. No había hecho nada, no temía nada. Vinieron a buscar por la mañana pronto. Cuando vendría aquí serían las 9 o así, ¿verdad? Cuando vino de Narrillos. No, más pronto, a la salida del sol. Estuvieron en la casa, registrándolo todo. Primero la cómoda. Luego después fueron al sobrado. Revolvieron todo el sobrado, por todos los lados. Mi mano estaba, yo me senté, que antes había un umbral ahí más alto, y ahí los falangistas conmigo, sentados. Y yo les decía que, oye, es que no hiciera nada a mi padre. Y cuando subieron arriba, mi abuela les dijo, no hagas nada a mi hijo, que es muy bueno. Los dijo, lo mismo los dio. Sí, un fraile. Vino él con los falangistas, claro, vestido de falangista, que luego vino a dar las misiones. Yo estaba ahí cuando ya viene mi padre él solo, y salgo ahí a darle un abrazo, me sacaron el fusil y me mandaron para acá. Dice, ala, así que para acá mi padre se le llevaron y hasta ahora. Los ricos mandaban a esos borrachos que los cogían pues para hacer lo que ellos querían, a matar a la gente, pero en vez de matar los del pueblo, iban a otro sitio. En vez de matar aquí, estos iban a otro lado. Los de aquí iban a otro sitio, los de Guijuelo venían aquí, pero los de aquí iban a otro sitio. Como no he hecho nada, no me van a hacer nada, mira. Y ahí a la esquina saliste tú y le fuiste a besar y te retiraron y ya no te le dejaron ni besar. Claro, con los fusiles, con la coleta, me dijeron, ala, para atrás. Y ya no me dejaron besar a mi padre. Y le fueron a meter en el coche. Ahí ya sospechó. Ahí ya sospechó y ya no quería subir al coche. Ahí tenían el coche y a mi padre le llevaron desde ahí para abajo y ahí le quisieron montar en el coche. Y dice, no subo al coche, si van a matarme, mátenme aquí, que me recoja mi mujer y mis hijas. Y entonces bajó el tío Pedrito con el Cristo, el tío sinvergüenza, y le hizo subir. Dice, Ismael, por el Cristo y por mí, métete en el coche. Y salió el maestrote diciendo, por Dios, ¿qué vais a hacer? Dice, hace un momento decía usted que era el peor del pueblo, y ahora viene usted a que no le matemos. Un criminal, pero para que mataran otros. Él mandaba, no tenía coraje para hacerlo él, que a mi padre le llevaron el viernes, le volvieron a traer el viernes. Ya le traen. Y luego cuando dejaron allá al cojo, y vinieron con que a tomar los declaración y luego se le volvieron a llevar para allá. Aquí 10 años tenía yo y parece que estoy viendo a Amelia, con el kimono aquí de flores. Claro, yo estaba aquí a ver si le traían a mi padre. Claro, porque decían que le traían a declarar. Sí, 3 días le tuvieron como a Jesucristo. Le metieron un viernes y le mataron el domingo. Y le trajeron de Herodes a Pilatos. Y nosotros en la cortina. Y le dijimos así a mi padre y él también. Y nosotros hicimos con la mano, ni habló ni nada. Y nos dijo así el pobrecito para adelante, se fue con ellas. Y luego yo me puse ahí al castillo a ver si le veía y ni lo volví a ver más. Coño, desde el castillo vimos que estaba con los falangistas allá arriba. Y mi madre, claro, a las encinas. Y mi madre hizo el arroz con bacalao que le gustaba para cenar y ya. Anda para allá. Con 10 años ni me acuerdo del kimono que tenía de flores. Sí. Un kimono floreado aquí a la esquina, sí. Ay, ya le traen, que dicen que le traen a declarar, que dicen que no sé qué, que no sé cuántas. Sí. Y luego ya cuando visteis que le volvieron a llevar. Claro. A la cárcel de Galinduste. ¿Qué va? Debería ser una cárcel como la teníamos aquí, que tienen aquí una, que yo no sé si ahora la tienen, como una habitación para meter así a delincuentes comunes o pobres o yo que sé, aquí mucho, ¿sabes? Pues mi madre el domingo dice, mira, dice la noche, dice, la temo porque esta noche habían sacado a Paloma, que tendría 18 años, fíjate, porque era de mi edad. Luego a Paloma le sacaron el día antes, el día 8 por la noche, el sábado por la noche, y ya fue cuando mi padre ya tembló de que le podía pasar algo. Mi madre fue luego a las 7 de la mañana el domingo a ver a mi padre.
y le vio y entonces dijo, hacer algo porque me van a matar. A las 10 de la mañana Claro, me mataron. le sacaron, venía mi madre y ya la habían matado, en el camino ya cuando fue mi tía Pero Carmen claro, ya la habían matado. Los que mataron con mi padre, ¿quién eran? Era Gerardo de Rebalvos. De Rebalvos. Y era Pasitas de Galindustre. Pasitas y mi padre. Mi abuelo lo presenció, que se pasó aquel día un miedo. Venía de Moler de Gallegos, aquí fue donde lo mataron. Y mi abuelo venía por aquí, con la yegua, montó la yegua. Y al venir enfrente de la joven, le bájese usted, ¡pum! Bájese usted, ¡pum! Y así de esa manera matándolo. Y dicen, me matan a mí ahora también. Qué cabrones, qué cosas hacían. Eso era un crimen, hombre. Luego mi tío Agustín y mi tío Lorenzo, cuando dijeron ya que la habían matado, se fueron, iban ya a ver dónde la habían dejado para enterrarle o tal, y le hicieron volver los falangistas y no los dejaron ir para adelante. Se lo contaban a mi madre, que siempre había 3 cruces, pero que siempre estaban hechas... En el suelo, las hacían así. En el suelo y en la piedra. Esas cruces yo no sé quién las hizo. Esto ha estado algunos años. Aquí que estaba sentado al día al caño también dice que las había visto. Así hechas, unas cruces. Pero ya no las hay en ningún lado. Y me fui a Gallegos de San Mirón, con unos amigos. Y entonces había unas señoras allí sentadas y les dije, oiga, ¿ustedes saben dónde están enterrados los que mataron aquí? Las mujeres casi no querían hablar, pero ya esto era en el 64, 65, cuando compramos el coche. Y no se atrevían. Y luego ya dice una, mire usted pasa en el cementerio, fue una amiga conmigo, mi marido y el marido de la otra se quedaron para atrás. Dice, y en el mismo rincón, según entra usted a mano derecha, ahí estaban. Dice, ahí los enterraron a todos, a 3 que trajeron. Y según se bajaron, según contó un hombre de allí de un pueblo de cerca, según iban bajando, los pegaron un tiro. Dice, porque luego trajeron más. O sea, creo que allí, además de mi padre y esos 2, luego tienen más. Y luego a los 2 o 3 días nos llaman al ayuntamiento. Que si era comunista, que si mi padre quería el amor libre. Y digo, bueno, lo único que los pido es que me dejen ir, que me han matado a mi padre, le dije, y tengo que yo, que soy la mayor, y tengo que ir a ganar para los que tenemos en casa, y tenía que ir a por la leche. Bueno, ya hay una losa. ¿Y de vuestro padre entonces no queda ni nombre, ni cruz, ni nada? Nada, porque cuando yo fui ya habían enterrado gente. Pues yo no me acuerdo, digo, pues a mí no se me olvida. Y volvieron a explotarnos y se quedaron con la tierra y nos dejaron a nosotros con la... Eso es lo que quería y eso es lo que han hecho toda la vida. Esa es la historia ahí. Bien, gracias a Dios. Me estoy desahogando todo lo que me da la gana. Y con esto la memoria histórica... Con esto me quedo satisfecha. La estrategia del exterminio selectivo, porque no hacía falta exterminar a toda la población, por supuesto, ¿no? A toda la población totalmente opositora o teóricamente opositora, sino solo hace falta a unos cuantos, a un sector, porque los demás van a quedar absolutamente amedrentados, avasallados, sometidos a la miseria. Entonces solo hace falta unos pocos. Es un genocidio por ideas. Es un genocidio por ideas políticas. Hay genocidios que son por raza o por religión, en este caso fue por ideas políticas, está clarísimo. Sabían que actuaban sin que impunemente, porque por ejemplo muchos de los crímenes que cometieron, tanto las tropas de choque, es decir, los legionarios y los regulares,
si actuaron así impunemente era porque tenían carta blanca de sus oficiales, que estos eran españoles, en el caso, por ejemplo, de los regulares. Es decir, que no hubieran podido cometer estos crímenes y estos excesos si no hubiera sido con la connivencia o la complicidad de los Establece mecanismos estatales para seguir matando y para seguir fomentando esa división que se abre en el seno de las comunidades locales entre vencedores y vencidos. Desde ese punto de vista, yo creo que es más contundente, más radical, más agresiva que la que se había experimentado en Alemania hasta ese momento. Hasta ese momento. Hay un bloque de complicidades de aquellos que van a ser retribuidos especialmente por el nuevo régimen. Ahí está el ejército, ahí está la iglesia, ahí está la oligarquía. Quien empujaba el camión donde llevaban estos señores a fusilar aquí era el cura del pueblo, que llevaba las flechas bordadas aquí, en el bonete. Las flechas... Y eso sí que quiero que se sepa también. ¿El yugo y las flechas? Sí, señor. Algunos obispos, el obispo de Zaragoza tiene unas declaraciones a favor de la necesidad de llevar a cabo una matanza en nombre de Dios y en nombre de la patria. Y ahí era donde se quedaba ese señor. No, que la ventana... Señor bueno, cura. o sea, aquí... No, pero la ventana de don Jesús... En esta casa vivía Julián Cantera, que es uno de los asesinados en Olmedillo. El día que vinieron a por Julián, que fue el 13 de agosto de 1936, a las 12 de la noche, entonces vinieron a por él, le dijeron que iban a declarar y mi abuela, ya temerosa de que se le iban a llevar para matarle, pidió un poco auxilio al cura que vivía en esta casa. Don Jesús, las horas de noche, don Jesús, por favor, que me van a matar el marido y me van a dejar 5 niños como 5 pajarillos. Entonces le llamó repetidamente y él tenía la ventana abierta, tenía la dudada y no contestó. No respiró. Era el culpable. Era el culpable de todo, era un asesino. Entonces se le llevaron y ya pues desapareció, le asesinaron en Cemento Sontoria, donde estaba Cemento Sontoria, en lo que llaman La Peña, y allí les asesinaron a él y a otros 5 que iban de Villavidas. Pero ¿en quién se apoyan estos militares que a su vez no son sino los mercenarios de la oligarquía de aquel tiempo? Una oligarquía siempre antipatriota, siempre antiespañola, siempre contraria a los intereses del pueblo español. Se apoyan en los elementos más adictos a la reacción, como es natural. Se apoyan en los carlistas, en los tradicionalistas, en los monárquicos y en los falangistas. La fuerza fascista emergente en España. Se apoya en ellos, al mismo tiempo, al juntarles con la unificación, los anula. Es decir, es a Franco a quien, digamos, la oligarquía le encarga el trabajo. Las últimas investigaciones pues están, por ejemplo, globales de España, ¿no? Alberto Reich nos cita una horquilla entre los 125.000 y los 150.000. Santos Juliá, en un libro colectivo también muy citado, pues nos advierte que puede estar entre los 120.000 para toda España. Bueno, un núcleo. En Jaén hay una fosa de 1.000 y pico, en Sevilla 2.500. Quiero decir que en Sevilla un barco prisión del cual no se sabe dónde fue, muchísima gente que pasó por él. Posiblemente en Andalucía solo haya esos 30.000, ¿no? Es que las cifras, claro, las cifras son las primeras víctimas de todo esto, ¿no? No se sabe. No me atrevo, yo te digo que en Aranda yo calculo puedan ser unos 700, o sea, en la zona de Aranda, unos 700, y yo creo que las demás pues es poco más o menos con... Claro, pero eso es una proporción enorme, porque haría, sí, según lo que decía esta mañana, quinta parte de la provincia haría un total en la provincia de 3.000 y pico. No, yo es que cuando hablaba alguien, no sé quién hablaba de 30.000 desaparecidos, yo he dicho que si aquí tenemos en Aranda, tenemos 600, los desaparecidos tienen que ser 300.000. Pues hay fuentes del Ministerio de Justicia de cuando se jactaba de sus propias ejecuciones ante el escándalo de sus propios aliados en aquel tiempo, Himmler o el conde Chiano, ¿no? Se puede hablar de 200.000 fusilados, de 150.000, de 300.000, pero tan ejecutados son los que mueren de hambre, los que pierden la razón.
Que aún en todas estas historias que la memoria popular suele traducir como que fueron fruto de envidias y malos quereres, y que es una expresión que hay que entenderla más que en justicia a lo que en sí mismo expresa de envidias, al intento de las familias de encontrar una lógica a un efecto que es impensable en tiempos de paz, que es el que vengan a por una persona, se la lleven y lo asesinen. ¿Qué se da en todos estos casos que supuestamente están afectados por envidias y malos quereres? Que cuando se hace la investigación histórica correspondiente aparece la memoria de la pertenencia a la CNT como sindicato, a la UGT, a alguno de los partidos. Por malos quereres, sí. Por malos quereres, porque eran personas muy listas, tenían un buen partido, y a mi abuelo, mi padre también era de un buen partido del pueblo. Usted sabe que entonces el que tenía era más destacado, claro. Eran gente más destacada, eran gente que todo eso requería mucha envidia. ¿Y políticamente de qué eran? Pues hemos tirado más bien al partido de izquierda, del sí. Rey. Eran más bien de la parte del rey. Del rey, no era de la parte otra. Entonces cuando mandaba el rey. El abuelo era de izquierdas. Sí. Comunista, o sea, del Partido Comunista. Del partido, pues eso, que éramos de la parte aquella, sí. El otro abuelo sí, era de la parte era de la otra parte, pero el abuelo Santiago era comunista, como madre. Sí. Circulado por ahí que esa represión hubiese sido espontánea y tal, pues de eso absolutamente nada de nada, ¿no? Es una cosa perfectamente organizada, planeada fríamente, lo cual no quita que en algún caso pues hubiera efectivamente alguna represalia por motivos personales, etc. Ya, claro, obviamente, anécdota, claro. Como anécdota. No quiero decir porque justamente se suele decir lo contrario, ¿no? No, los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, de terrorismo, de tortura, son delitos imprescriptibles, son delitos que no se pueden amnistiar por ninguna ley. Bueno, pues nada, empieza aquí. Que había un pinar ahí, allí a la izquierda había un pinar. Claro, ahora está aquel, pero aquel. Antes habría otro pinar. Y había unos montones de cal que les tiraron y se lo echaron encima. En esta zona. En esta zona. ¿Dónde está ahora? Pero como ese camino es así, recto, y todo esto era perdido, a ver si van a estar hasta aquí mismo, Pues ahora vamos a hacer allí y venimos aquí, a ver. Toda esta zona. Y vamos a ver si damos con ello. No es tan fácil. No, por ahí sí no tiene. Por ahí que no, para ir. Oh, claro. Igual les estamos pisando encima, ¿eh? Mentre el sol esperava i els carros feien passar. Siset que no veus l'espada, a on estem tots lligats. Si no sabem desfer-nos, mai no sabrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps... Era campesino, pero por los papeles de ayer figuraba como concejal del ayuntamiento. Un país democrático, un país que vivía en paz, pese a todo, pese a los conflictos en los que vivía sumida Europa y el mundo entero, ¿no? Republicanos de izquierda asociados con los socialistas. Van a emprender una política de reformas con una constitución, la de 1981, que es la más avanzada en toda Europa en esos momentos. Os voy a leer un poco.
Habré ido a la escuela yo por lo menos 20 días. Te lo diga Rafa. Que habré ido a la escuela por lo menos 20 días, ¿verdad? Bueno, se ha pasado todo. No, joder, que tú... Tú ya has estado hasta los que tenías que hacer. Me ha faltado un día. Claro. En Villavidas, en 1916, nace Justino Pastor, el día 14 de mayo. En 1936, hace 19 años. Estalla el movimiento, el día 18 de julio. A los 4 días de estallar le notifican al ayuntamiento. Le dice un primo carnal de mi padre: sabemos que eres el más listo del pueblo, pero te debemos que matar. El día 6 de septiembre se presentan 3 guardias civiles. 2 se quedaron en el portal y uno nos registró la casa. Se llamaba Caballero. Era un asesino. Sobre la 1 del mediodía le llevaron al ayuntamiento. En el trayecto una señora le dice: qué guapo vas, Justino. Señora Nicolasa, a mí para morir me gusta ir orgulloso. Sobre las 9 de la noche les llevaron a Baltanás, a la cárcel. El día 7 va mi padre a verles. El día 8 vuelve. Le dice la carcelera: señor Utiquio, esta noche les han matado. Su hijo me ha dado, cago en 10, su hijo me ha dejado 2 duros, uno para mí y el otro para mi madre, para que se compre un delantal negro. En el trayecto Baltanás-Olmedillo se salvó uno que iba suelto, como eran impares. En una pendiente, al cambiar el camión, abrió la puerta y pudo escapar. Y de rebeldecha, allí mismo les mataron, en mitad de la carretera, y les tiraron a la cuneta. Yo tenía 7 años, me recuerdo de estas 4 líneas. Si hace falta más información, a su disposición estoy. Arturo Pastor. Estoy nervioso. Estos son los recuerdos de los hechos, pero está muy bien. Lo poco que me acuerdo yo. No, pues está muy claro. Yo creo que haces una... Mi hermano había dicho que en esta nación lo que se hacía falta eran libros, en un discurso. Y dice: padre, decir en el régimen que va a entrar que lo que se hace falta son libros y cosas, es una cosa muy grave. Pues les destrozaron. Al tío, se ha ido Basilio. Sí. Al tío de a ese Basilio le partieron 2 brazos. Y a mi hermano le reventaron un oído. Y cuidar a líderes sociales, pero no líderes sociales ni que estuvieran en partidos políticos, ni... Yo diría casi líderes socioculturales. Sabes que eran de un sindicato obrero, de trabajadores de la tierra y tal, muy cercano al UGT, en fin, y claro, la familia decía: no, es que no era un tema político no. Estos seguramente eran los que decían: oye, que el jornal no es a tanto, sino que el jornal es a tanto, y se peleaban con quien fuera, y eso es lucha de clases. Aunque la familia no quiera entender, eso es lucha de clases, y eso es lo que había. No obstante, el día que se fusilaron a estas 11 chicas, porque fueron primero 11, ¿verdad? Y luego 2, también hubo una ejecución de 47 hombres, ¿no? 49. O 49. 49 también del mismo expediente. Uno era novio de Virtudes, por cierto. Varios, de ellas eran novias de estos chicos. Entonces era gente que de pronto había descubierto que la cultura le podía cambiar la vida y podía hacer que cambiara la vida, su vida, ¿no? La vida de su familia, la vida de su comunidad, ¿no? Y yo creo que... Eran brotes nuevos. Era una sementera nueva que tenía que hacer mucho daño al fascismo. Los viejos habían pasado, pero la gente joven que se estaba formando, era lo que le hacía daño. Zacarías Díez Ontañón, que es su abuelo. Es mi abuelo, apodado El Rojo. Vamos a hacer esta tarea, venimos de varios sitios. Hay dos chicas que vienen de Madrid, que son arqueólogos, Andrea y Almudena, que están allí, que ya han intervenido también en otras ocasiones, ¿no? Y el resto del grupo venimos desde San Sebastián. Algunos son arqueólogos y otros son estudiantes de medicina. Yo soy profesor también en la Facultad de Medicina. Y también algunos de estos estudiantes ya han intervenido en alguna otra ocasión, en ejemplos equivalentes. Nos falta por llegar un chico que es arqueólogo, que vive aquí al lado de Aranda de Duero, que ha estudiado en la Universidad de Zaragoza, y otra mujer que es médico, que viene de Vitoria, que también ha intervenido en este tipo de asuntos.
Nosotros solamente tenemos una función, la que nos digan los familiares o el coordinador. No hacemos otra cosa que no sea lo que ustedes quieran. Y después que algún familiar tenga el interés de poder sacar a sus difuntos y llevarlos a un sitio más digno, a un sitio digno, no más digno, a un sitio digno, pues transcurre mucho, en este caso en concreto, pues creo que como año y medio desde que yo cogí los primeros datos hasta que se pusieron en contacto conmigo los familiares. Concretos, o en nuestro caso, por ejemplo, hacer un documental es tener recogido una serie de casos para construir una película en la que se dé a conocer tanto la tarea que se está haciendo de exhumación como lo que sucedió en su día, ¿no? Como el silencio que ha habido durante tantos años, tratar de indagar un poco, reflexionar sobre las causas y las condiciones en las que se ha producido ese miedo y ese silencio forzado. Nada más, lo que queráis contarnos, pues para nosotros bienvenido, información en ratos que tengáis o estéis por aquí, pues os lo agradecemos. ¿Qué? ¿Te has encontrado algo? Tenemos poca suerte. Sí, lo que quedamos por otra parte. Ahora te nos metan un hueso caído. Claro. Por 60. Vale. Allá atrás. La rodilla. Allá atrás. Hay nada, a ver si puedes hacerle. Me decía si podía venir aquí. El equipo está configurado y ya no hay forma ninguna, pero yo lo que le recomiendo a Alicante es que hable con 3 personas. Fernando Rodés, Pachuca de Miguel y Consuelo Roca. Como en ese momento solamente tenía tu correo electrónico... La historia la escriben los que han ganado. Y yo creo que aquí hay una parte de un drama que no era conocido. Para mí el primero, que muchas veces he dicho que yo ignoraba absolutamente que en las partes de España en donde no hubo guerra, ni ejércitos, ni conflicto armado, existen muchísimas personas fusiladas extrajudicialmente. Es una cuestión que yo no había visto en los libros de historia. Ahora a mí me importa calcular cuál es el drama que se vivió en esas localidades en las que quizás los valores más relevantes, quien era maestro, que era maestro afiliado a UGT, quien era concejal, quien era alguien que había estudiado y tenía unas ideas concretas, desapareció por un procedimiento absolutamente inhumano. Y que lo que desaparece es precisamente lo mejor, ¿no? Lo mejor, desde luego, los más valientes, por un lado, los maestros de escuela, la gente de pensamiento, científicos, tenemos víctimas señaladas, ¿no? Pero que representan a tantas otras, ¿no? Como el caso de don Antonio Machado, como el caso de Federico García Lorca. Que el proceso democrático lo hizo gente que tenía miedo y creyendo que no hablando de los pecados del franquismo se iba a poder salir del franquismo. Entonces, como nadie ha hablado en ese sentido del genocidio, nadie le ha puesto nombre desde las instituciones políticas, la gente no ha podido asimilar lo que ha pasado. Bueno, pues hemos localizado 6 individuos, empezando desde aquí, para que los veáis. Aquí hay 2 individuos que están boca arriba, los 2 cráneos están uno encima del otro, ¿los veis? Aquí estaría uno de ellos, brazo derecho, brazo izquierdo, los coxales y las 2 piernas que van hacia allí. El otro también tendría aquí el cráneo por debajo, está por debajo de este anterior, brazo derecho, el brazo izquierdo estará por ahí, los coxales y las 2 piernas. Otro individuo está puesto aquí, boca arriba también, su cráneo, la zona del tórax, este es su brazo derecho, aquí elevado su brazo izquierdo, el brazo izquierdo delimita perfectamente la fosa, los coxales, pierna derecha, pierna izquierda. Hay otro individuo, en el otro sentido, que está puesto lateral, mirando hacia aquí, el cráneo, la zona de las costillas, el coxal y una de las piernas.
La memoria no es algo que voluntariamente se pueda ni solicitar al recuerdo, ni tampoco pedirle al recuerdo que la lleve al olvido. Hay cosas que se desean olvidar y nunca se consiguen olvidar. Y a la inversa, el olvido es muy difícil de instituir, es fácil de instituir a escala de lugares de memoria que se quitan, pero es difícil si tú tienes gente que mantiene memorias colectivas que se transmiten. Entonces, más bien lo que hay que pensar es que Y le decían, no te vayas, Rosillo, que mira que está todo revuelto, y que dice a mi padre que la meta, que la defienda. La política española de lo que adolece, y lo digo así hablando en plata, es una falta de cojones fenomenal, ¿no? De claridad y también a lo mejor tanta... No, de agallas. ¿no? Sí, punto. Por parte de la izquierda o de la pseudoizquierda, llámale como quieras. O sea, falta de agallas. Y el PSOE, y también lo digo así con todas las letras, es tan responsable o más por la amnesia histórica que sufre este país que la derecha. Porque en los 13 años o 14 años que estuvieron en el poder no hicieron nada, al revés. Hicieron todo lo que pudieron para tapar. Mira, los huesos de Azaña y de Largo Caballero. Así os vamos a hacer aquello y a vosotros, a todos. Sí. Y callar. Nosotros no podíamos hablar nada. Bueno, y ellos salir allá a la plaza y decir que no tenía que quedar ninguno. Sí. Que no iba a quedar nadie. Es un agravio a los españoles, ¿verdad?, que figuren todavía símbolos de exaltación fascista. Es el caso del propio Valle de los Caídos. No nos engañemos, el Valle de los Caídos no es un monumento de reconciliación como se quiso vender en su día. A las víctimas del franquismo no solamente fueron víctimas una vez cuando se les mató, siguen siendo víctimas del franquismo esas personas, sus familiares, sus amigos, sus hijos, porque siguen siendo sistemáticamente represaliados, siguen siendo sistemáticamente humillados cuando pasamos por una calle y vemos calle General Franco o calle General Moscardó o vemos una estatua ecuestre de los responsables de esos crímenes, a esas personas que su único delito fue luchar, morir en defensa de la libertad. Tenemos que exigir la liquidación de la nomenclatura y la simbología franquista. Tenemos que exigir la rehabilitación de las víctimas, no como una cuestión estética, sino como una cuestión de justicia. El alargarlo tanto es lo que a mí me da un poco de angustia, ¿no? Porque va a ser igual de difícil en cualquier caso, y cuanto más se alargue, más, en cierta manera, ¿no? Siempre habrá esta página pendiente, este capítulo por cerrar, que es, bueno, que me parece que desde cualquier punto de vista es una insensatez. Y en Chile ya se ha hecho, en Argentina ya se ha hecho en Bosnia, se ha hecho en Kosovo, y aquí pues una cosa que pasó hace casi 70 años, pues todavía está prácticamente por hacer. Le llegó una pensión de 9.000 y pico pesetas, nada más. Le dieron unos atrasos de unas 500.000 pesetas. Eso fue el valor del asesinato de mi padre. Nosotros no tenemos familia. Nosotros lo que pasa es que nos pareció una causa muy bonita y humana, y entramos a colaborar con Eugenio, Javi, con las mujeres y tal. Un grupo de gente que nos llevamos bien aquí, que vamos, siempre hemos estado, si no hemos hecho la asociación de los cebolleros, hemos estado en el ayuntamiento, sino en cualquier tipo de actividad, bien cultural, lo que sea, ahí estamos nosotros metidos, todo un grupo de gente. El seguir contando, el no callar, y eso se ha mantenido también a través de la mujer, porque cumplía papeles clave en esa supervivencia de la represión, ¿no? Por parte de las nacionalidades históricas ha habido un intento y ha habido una política de bucear en la historia, que evidentemente en Madrid, como no tenemos ese nacionalismo, y todo lo contrario, Madrid, ciudad abierta, no hay un interés político en hacer estandartes con una historia del pasado, y todo lo contrario, hay un interés al revés de olvidar este tema, ¿no? Pero que es interesante que se sepa que aquí, en Madrid,
hubo una lucha por la democracia muy fuerte, que Madrid fue un espejo de la República, que por su popularidad, por su posibilidad de transformación, y que eso en la posguerra conllevó una enorme represión, que aquí hubo unas redes también muy importantes de lucha clandestina, que bueno, como no ha habido ese nacionalismo que reivindique la historia popular, la historia propia, pues se ha olvidado, ¿no? Todos estos tres aparecen en el libro que se ha publicado, Causa General de Franco, como que fueron matados por los rojos. Aquí siempre han negado el fusilamiento de estas personas. ¿Y cómo lo explicaban entonces? Búscalos, vete a por ellos, o vete a ver dónde está tu padre muerto, cosas así denigrantes para una persona. El bien y el mal existen, y en la guerra de España ganó el mal. El mal quería haber ganado en toda Europa, aquel mal que condujo a 10 millones de hombres, mujeres y niños a las cámaras de gas, que cosechó 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, los mismos exactamente, Hitler, Mussolini, los mismos, ¿no? Ganaron aquí y se quedaron aquí, Todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo... Mira, para esto sí que había dinero. Y ahí en Ventabaños, cuando vamos a buscar esto nuestro, hay 2 o 3 panteones con la flecha esta de falangistas que murieron por Dios y por Franco. Y los nuestros tirados en las cunetas, eso no... Ay, Dios mío. Necesitan ese reconocimiento. Las víctimas, ahí están las actas de los consejos de guerra, son insultadas, denostadas, además de asesinadas, se les llama de todo, asesinos, canallas, agitadores de las hordas marxistas, se arroja sobre ellos y sobre sus estirpes, sobre sus familias, baldones de oprobio. Y eso sí que no puede ser. Esas heridas que arrastran, ¿por qué? Que los dejásemos, que ya eran esto y que los dejásemos. ¿Que por qué teníamos que mover cosas así? Que los dejásemos. ¿Y qué contestabais vosotros? Que si ellos fuese un familiar de ellos, lo dejarían así, como si fuese un gato o un perro que se te muere y lo entierras. Sí, por miedos, por vejaciones, por la vida que llevaban aquí, no por la vida en cuanto a la economía, porque lo mismo que se quedaron unos se podían haber quedado otros, que tampoco podemos hablar de esa inmigración por miseria salir. Yo creo que en el caso de mi familia no fue por eso, fue por un tema pues eso, de dolor, de insultos, de recuerdos y marcharon. O sea, sale uno y va llevándose a todos los demás. Señor, dales el descanso eterno. Descansen en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Y luego, nada que ver con la represión franquista a las familias de las víctimas. Quiero decir que el asesinato era el principio de la tragedia. O sea, miles y miles de mujeres rapadas, con un tambor las paseaban por la calle para que las quiera todo el mundo.
dándoles el aceite de ricino. Las familias de los franquistas tuvieron administraciones de lotería, están con licencias de taxi, puntos en las oposiciones. O sea, ¿pero qué le pasó a la familia de este? ¿Y qué le pasó a la de este, no? O sea, cuando lo mataron. ¿Qué pasó con aquellos hijos de aquella viuda? Y cuando, como ahora hemos conocido, hay personas que eran niños que recuerdan como más horroroso las bofetadas que le daban a su madre en la calle algunos falangistas, después de haber matado a su padre, lo más dramático de su infancia no es la muerte de su padre, sino el saber que a veces en la calle, cuando se cruzaban, encima era bofeteada su madre delante de otras personas del vecindario. Este aspecto, que no tiene nada que ver con el ADN, ni con el laboratorio, ni con la genética, a mí me resulta esencial. Se crea entonces, bueno, mejor dicho, se reedita la esclavitud en España, esa masa de prisioneros republicanos que queda en poder del ejército victorioso franquista, son empleados en trabajos normalmente de pico y pala, sin remuneración alguna, hasta el extremo de ser alquilados, arrendados como bestias a un sinfín de empresas particulares, algunas que nos suenan todavía, ¿no? Cual puede ser Agromán o Ugarte y compañía. Nadie se atrevía a hablar ni de política ni de religión. Hoy en día todavía hay viejos y viejas que siguen sin querer hablar de aquello, por miedo, por miedo. Nací en el 25. En el 25. Tenía 11 años. 11 años. Que fueron 36. Sí, sí, sí. Allí en Aranda están todas las familias, o muchas familias, familias obreras, pues tuvieron algún pariente cercano o lejano represaliado. Y claro, tiene que ser muy duro. Sobre todo en este caso las mujeres, las viudas, las huérfanas, pues lo pasaron después muy mal. Porque las consecuencias después económicas fueron nefastas y tuvieron que sobrevivir con lo opuesto casi. Y la gente no sabe de eso. No, los jóvenes no. Que se lo digan sus padres. No, tampoco. Joder. Los abuelos son los que lo saben. Y los padres. Los padres también lo saben. O sea que el olvido ha venido hace muy poco, ¿no? Hemos llegado y llegaremos a ser abuelos, pero hemos sido desde chicos como los demás. Así que mira, así... En aquellas cárceles terribles donde la mortalidad por hambre, solo por hambre, fue altísima, ¿no? Se calcula que en los 4 primeros años de posguerra son cerca de 400.000 los españoles, sobre todo niños, ancianos, que mueren por tisis, ¿no? O sea, que mueren de miseria, que mueren de hambre, ¿no? Se crea, entonces, ya sí, las dos Españas, las que lo crea la guerra, ¿no? Que son vencedores y vencidos. Hasta ahora, vamos, hasta hace poco. Hasta hace poco. Y algunos todavía lo tienen. ¿Que tienen miedo todavía algunos? Sí. ¿Y eso por qué lo creen? Pues ya te lo estoy diciendo, más claro en el agua. Porque eso ya no te quiere, a ti viene, te quiere matar y te mata, se acabó. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy pasaría más. Sí, tan crudo está el tema. No, no estoy yo te digo la verdad. Ya, no. Yo no tengo por qué engañar a nadie. Pero hoy son peores que antes. Sí. Sí. La vida difícil para la gente normal y corriente que han tenido que aguantar, olvidar, callarse y transmitir silencio y miedo a sus hijos y nietos. Gracias a Dios, me cago en Dios ahí. Y mira, déjame en paz.
Bueno. No han conocido un instante de sosiego interior desde que, siendo niños, tuvieron que criarse en un ambiente monstruoso de extrema violencia y de división entre los españoles. Si alguna vez alguien pretende construir España, de verdad, hay que construirla sobre los fundamentos de la justicia, no sobre los fundamentos del todo vale. En fin, era vuelve a pasar. Matan a mi hermano y baja un primo carnal de mi padre. Y se sentó, nada más sentarle en la estufa. Y dice mi hermana Meren, que era la mayor, dice, por la familia le han matado. Coge ese hijo puta de, bueno, no quiero decir hijo puta, ese tío sinvergüenza de primo carnal de mi padre, sube a la más rica del pueblo, que se llamaba doña Emilia, y la dice, mire tía Emilia, lo que ha hecho la Meren, que le hemos matado por la familia. Y yo tenía una tía que se llamaba Gaudencia, y bajó mi tía Gaudencia a casa, dice, Vicenta, andáis a pedir perdón a la tía Emilia, tú y tu hija, que si no hoy vienen a matarla. Y tuvo que ir a pedirle perdón y ponerse de rodillas. O sea, todavía después de haberle matado al hijo tenía que ir a pedir perdón por decir que le habían matado la familia. Subió ese tío con el cuento. Abundio fue. Falta error. Matar, solo, o sea, se elige a 4 canallas que son capaces de hacer eso, pero el resto hace un usufructo del miedo, ¿no? Entonces, lo dramático es que esto es una política, es decir, no es una situación, no es un contexto, es decir, es una política en la que una vez que se ha generado el miedo, el resto se siente indefenso y se genera, digamos, una cadena de sometimientos, ¿no? A ver esta gente, y si nos vamos, nos vamos. Creo que no solo es la dignificación de las víctimas, sino el saber de su existencia y el saber que todos sepamos lo que ocurrió en España. Y con un solo sentido, que nadie busque otro doble sentido porque no existe. Es que nunca más vuelva a pasar esto, ni en España ni en ningún sitio. Y la única forma es que todas las generaciones lo sepan para que vean que no se puede hacer lo que hicimos o lo que hicieron hace muchos años. Muchas gracias. Cuando votó la primera vez que se hizo un jersey azul de Ponte, iba más contenta a votar. La primera vez que votaba vuestra madre. Mi madre. Todas las mujeres. El año 33 fue. Claro. Tú tendrías 15 años y tú 11 o por ahí. Pues sería por Me entonces. acuerdo yo de lo que llevaba mi madre puesto, sí. Sí. El jersey que se le había hecho ella de media. ¿Se había hecho el jersey para ir a votar por primera vez? Sí, se le estrenó aquel día, con un cinturón. Para que la estoy viendo a mi madre tan maja, tan contenta. Las mujeres son elementos claves dentro de la familia para la articulación de la memoria de los que han perdido la guerra, en un sentido o en otro. Es decir, para mantener vivo el recuerdo del marido que ha sido fusilado, reivindicando su compromiso político o social, su militancia o su trayectoria, manteniendo viva la memoria de su marido, o por el contrario, ocultándola para evitar que esa marginación en la que están viviendo sea mayor o pueda afectarle a los hijos. Entonces las mujeres son agentes determinantes desde el punto de vista de la construcción de la memoria. Y también han caído en el olvido, otros porque siguen teniendo miedo. Yo he estado hablando con una señora que a su padre que vive aquí, y esa es la primera que la comenté, mira, oye, queremos hacer esto y tal, pues tú como familia. Ay, no, que no quiero saber nada, yo no. Tienen miedo todavía, hay gente que tiene miedo todavía. Al ayuntamiento que entra entonces, que está en esa gestora, y es un ayuntamiento además que hace obras cojonudas, porque hace una fuente nueva con lavaderos, abrevaderos para los ganados y todo, y el cementerio le hace el municipal, a esas personas se las cargan. Esta fue una obra civil que hizo el Ayuntamiento Republicano y esto les costó, por lo que les costó, el fusilamiento, fíjate. Estaba diseñada de tal forma que allí jabonaban y aquí, como es el agua corriente, es donde aclaraban la ropa luego. Claro, o sea, que tenía ya...
esto era una joya de arte para las mujeres, porque de tener que ir a lavar al río o a por calderos de agua al río a tener Estuvo que venir aquí a lavar. muy pensada la función de esa mujer en el futuro para que como transmisora de una determinada experiencia reafirmase esa tendencia a la despolitización. No hagas, no hables, no sabes nada, ¿no? Incluso cosas que se empiezan a descubrir después de la muerte del general Franco, ¿no? Es decir, bueno, no sabía que se había tenido una determinada actividad porque se había ocultado a los círculos familiares más cercanos, ¿no? Yo no tenía que ocultar nada porque a mi padre le mataron porque los dio la gana, porque era un hombre de bien, una familia honrada, trabajadora, y yo no tenía que bajar la cabeza nunca. Los que tienen que bajarla son los que lo han hecho. Yo tenía una paciente que mataron a su padre, una abuelita, que vivía en un primero, y cuando los sábados había jaleo en el bar de abajo, pensaba que de nuevo estaban pegando tiros. Estamos hablando del año 2003. El monumento, que al final, aparte de que recoja los restos de las personas que hemos recuperado, pues va a ser un poco el monumento a todos, y donde van a estar la inscripción de los nombres de todas las personas que mataron en Villaviudas. Y entonces le vamos a hacer en esta zona, vamos a aprovechar este picón y vamos a colocar, la idea es de colocar una piedra grande, tipo monolito. En esa piedra va a ir inscrito los nombres, como os he dicho antes, los nombres de todos los que fueron asesinados. Haremos una tapa también en piedra y tenemos que hablarlo, pero la idea también es de poner una inscripción alegórica, pues no sé, en recuerdo de ellos. Niñas que íbamos con la mano puesta arriba, cantando el Cara al Sol, que yo lo tengo aquí, pues se nos bajaba la mano, porque claro, se nos cansaba y nos pegaban en las manos las chicas para que subieran otra vez la mano y teníamos que ir así con ella. Recuerdos malísimos. Y yo tenía 8 años y ahora tengo 75 y lo tengo aquí. La víctima, para perder el miedo, tiene que darse cuenta que fue víctima. Y para eso tiene que socializarse el fenómeno. Porque si no se socializa, muchas veces se producen mecanismos psicológicos para poder sobrevivir. Por eso yo, que viví todo eso de pequeña, pues ahora cuando he visto los restos que son tan penosos de mi abuelo, pues me acordaba de todas estas cosas que a mi madre le habían dicho y que ahora ya podemos decir está muerto y está aquí enterrado. Pero eso para mí ha sido como un desahogo de emociones. Entonces, claro, exhumar los cadáveres no es una cuestión solamente simbólica, no es una cuestión de desagraviar un agravio. Significa que todo el entorno social se hace cargo de lo que ocurrió. Significa que se le pone límite a esa agresión, porque se denuncia públicamente. Significa darle estatus a la víctima. Significa que socialmente se pueda cuidar a la víctima y se sienta apoyado. Significa que además no se le teme al agresor. En la transición, algunos representantes que se llevaron el gato al agua de toda una serie de procesos políticos, etcétera, ellos tuvieron claro que lo bueno era olvidar. No está claro que lo hicieran, porque el miedo al regreso de una situación como la del 36 les hizo tomar una serie de decisiones en torno a nada menos que la Magna Carta. De manera que ellos no habían olvidado, porque es que olvidar a menudo no se puede. Yo creo que, bueno, que ha habido, estas cosas no pasan por accidente, si estamos así se puede trazar un origen, y este origen son los pactos de la Moncloa, ¿no? En que la izquierda tuvo que ceder muchísimo
para que aquí se pudiese tener pues, en fin, una democracia muy sui generis y en la que los políticos pudiesen hacer de tal. O sea, y bueno, y claro, esto en el terreno de la política pues hasta cierto punto se puede racionalizar y se puede entender. Tú no me recuerdas Paracuellos, yo no te recordaré la plaza de Toros de Badajoz, ¿no? Vale, pero ¿y el resto qué? ¿No? ¿Y el resto de la ciudadanía qué? ¿No? Y esto ha sido lo que a mí me parece que se ha llevado fatal, ha sido un precio que lo hemos pagado los ciudadanos, ¿no? Para beneficio de los políticos, y es una vergüenza. De que una parte de la recuperación de la memoria histórica es que parte del poder judicial, de la democracia, se implique precisamente en investigar cuáles fueron las causas, los motivos y los responsables de la muerte de tantos miles y miles de personas después del 18 de julio hasta que murió el dictador. Ellos no tienen por qué ser esos que están ahí. Esos son todos segregados, no tienen que estar segregados, tienen que estar todos en comunidad con todos los del pueblo, como personas normales. Igual que en Chile, igual que en Argentina, que las familias no están ahí todavía, las madres de la Plaza Mayo, como locas pidiendo a sus hijos y saben que están en el Pacífico. Pero querrán que les hagan un reconocimiento histórico para dar dignidad a los que se llevaron, que no tampoco tenían motivos y eran hijos de Argentina igual que los que se han quedado. Digo yo, vamos. Y a Garzón si le dices que investigue aquí hay mucho que investigar, aquí, que no se vaya tan lejos, que deje a Chile y a Argentina, en España. En España, ya no me saques más. El Poder Judicial es el que debería intervenir en este caso. Es decir, esa oficina de los desaparecidos debería ir asociada al Poder Judicial porque los jueces tienen acceso a esos antropólogos, a los forenses, a gente que investiga para ellos. O sea, digamos que ahí es donde debería estar la cosa. Pero eso lo tienes aquí pues para toda la vida. Eso no se te olvida. Ya no me acuerdo de cosas que hice ayer, pero eso no se te olvida. Eso no se te olvida. Se perdona y ya. Vito, trabajo. También vas a trabajar, ¿no? Eso es la gente del público. O estás con ellos. Alguna de muchas horas. Tienes una rutina ahí montada para cada vez en el pueblo, no tenemos un poquito de todo eso. No vale la pena. Y que lo vamos a buscar porque están hablando de de los sitios arriba que deben ser súper toxicoidados que no los fabrican. Están intentando inventar unas como sucedáneos o algo menos contaminante que valga. Mientras tanto, es el momento de Si está uno lo del otro, les no sabía qué pasa sacarla después. Pero me están haciendo encima de otro, llevas con cuidado, donde lo hueso, ahí se ven demasiado, ¿eh? Tiene que estar por ahí caída. Yo lo he visto, ¿eh? Para empezar, yo sinceramente lo primero que tengo que decir en favor de la gente que está en la organización, y esto es algo que es como sociólogo diría, y no como ciudadano, es que les están saliendo las cosas, es decir, se están consiguiendo cosas. Y en un país como este que lleva derrota tras derrota cualquier movimiento social, quitando tal vez el movimiento de objeción de conciencia y algún otro, si es que alguien quiere verlo así, porque siempre se podría ver como
dentro de demasiado un orden, el movimiento de la recuperación de la memoria ha saltado a las páginas a escala mundial, ha conseguido que implicara a la ONU. Orificio de entrada en la parte posterior de la cabeza, redondo perfecto, con un orificio de salida de este tamaño sobre lo que sería debajo. Como es ese cráneo que veíamos antes lleno de tierra en el campo, ya en el laboratorio, una vez que hemos reconstruido, no solamente tiene un orificio de entrada por arma de fuego, tiene dos disparos por pistola. Pues nosotros al principio teníamos un debate, si mostrar imágenes de la fosa, si no mostrarla, ¿no? Es decir, si vamos a tratar esto con pudor, si no sé qué, pero en el fondo acabamos diciendo, bueno, esto hay que mostrarlo tal y como fue, o sea, si aquí aparece un agujero, un cráneo con un agujero en el cráneo, pues ese agujero está contando lo que pasó para que hubiera ahí una fosa, pues hay que contarlo, ¿no? Con la crudeza que tuvo. Y yo pienso que lo que tienen que hacer los políticos es dar los medios para que estas cosas se hagan, pero que la iniciativa sea ciudadana y académica, y que ellos paguen y se vayan. Y lo que hicieron fue arrojar a los individuos, uno a cada extremo de la fosa. Para nosotros son el individuo 8 y el 7, siempre manejamos esto con un número. Encima del 8 echaron el 6, añadieron el 5, colocaron el 4 en la mitad, a partir de ahí echaron el 3, encima el 2 y encima el 1. Y así quedó la fosa completamente ocupada con estos individuos que antes en las fotografías pues no veíamos quizás del todo bien, pero que es la interpretación que hacemos. Lo que sí estoy convencido es que es una forma de que miles de personas, de familiares, levanten la cabeza. Y quería... Prescindibles, son imprescindibles todos y nunca sabrán, de la historia lo dirá, claro que ustedes han sido Sí, os podemos enviar, mira, Xavi, veremos. Pero, Xavi, con todo lo que representa la muerte, con todo lo simbólico que tiene una exhumación, etcétera, etcétera, en el fondo lo que hay detrás es una especie de mensaje cifrado al inconsciente colectivo de toda esa gente que, como mi familia, ha estado callada y se quedó quieta como todo el mundo el 23 de febrero del 81. Y por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en lo de los medios, porque los medios lo que hacen es normalizarlo. Y eso es muy importante, que no se vea como algo marginal, que esto es una cosa normal. Este documento se combina con esa frase y ese mensaje que él deja a la víspera de ser fusilado, enséñales a respetar mi memoria, es lo que nosotros estamos procurando hacer, para bien o para mal, en justa dignificación de apoyo a estas familias que, por otra parte, hasta el presente, a pesar de la transición de la democracia en España, no han encontrado amparo. Hablamos de cosas distintas. Ahí hay un error de la historiografía española, que yo es lo que digo que tiene que abrir un debate. Y es que se ha hecho una historia sin personas. Se ha hecho una historia sin personas. Ha habido una obsesión por contar a los muertos. Por contar a los muertos. Eso es lo que insiste Pablo. Y ahí no había gente, y nosotros lo que hemos traído son las historias de la gente. Porque nosotros cuando hacemos una excavación y entre comillas la mamamos en los medios, uno de los objetivos fundamentales es que se cuente la historia de quienes están ahí. Que es la forma de rescatarlos del olvido. No simplemente... Desde el año 2000 se están llevando a cabo en España las exhumaciones de los restos de estos represaliados del bando de los sublevados. Las fosas están distribuidas por toda España. Casi en cada pueblo de España hay una fosa con decenas y a veces hasta centenares de muertos. En la época de la transición, desde 1975, se llegó a un pacto entre los partidos políticos
para poder traer a este país la democracia, se llegó al acuerdo de no remover estas historias tan tremendas de la guerra civil. Pero ya ha pasado el plazo suficiente de tiempo, las familias quieren recuperar a sus muertos, es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y es algo que este país les debe. La recuperación de los restos de sus familiares y que puedan ser enterrados en los cementerios, como ya fueron enterrados también en su día los represaliados en el otro bando, que ya tuvieron desde 1940 un reconocimiento. Nos queda todavía este reconocimiento. Hasta que no se realice y todos los cuerpos sean exhumados, no se habrá terminado la guerra civil en España. Maybe that was the story that Spain needed to make the transition, and now it's making another transition. It's a transition in two parts. So, yeah, I think you're right. Yo recuerdo a una señora venir desde Navalcarnero cuando era niña, me lo contaba, ¿no? Que ella había perdido a su padre, a su madre, estaban perdidos, venían los hermanos, estaban perdidos, ¿no? Y ella se hizo el camino andando desde Navalcarnero a Madrid con una cazuela llena de guisantes. Y el drama que cuando llegó a Madrid les pasó algo y se le volcó la cazuela y se le cayeron todos los guisantes. Y para ella fue un drama que representaba todo lo que habían perdido, porque ya era lo último. Dice que nunca había llorado, ¿no? Y que lloró y lloró y lloró, lloró horas por los guisantes perdidos. Y en realidad me representaba muy bien todo lo que habían perdido, ¿no? Relata un dramatismo que nadie ha enseñado. Bueno, yo creo que las visiones cinematográficas que se han hecho de la guerra civil son penosas en general, y se escapan pocas. Lo que ha habido esencialmente es un tipo de filmografía de la guerra que se ha caracterizado por bajar el tono, es decir, por quitarle el drama, ¿no? Sin llegar, sin embargo, a convertir en comedia, y esa es la paradoja, ni en ironía. Lo que ha habido sobre la guerra civil es un tipo de producto bastante de baja calidad, de más bien hablar de la sempiterna tendencia del español a ser, pues eso, como todo el cine español suele representar la cultura española, como la especie de coña marinera, la broma colectiva, el cachondeo fácil y superficial. Se ha hecho, pero, por ejemplo, ha habido otras vías no explícitas, más sutiles de abordarlo, como por ejemplo en las películas de Víctor Erice, donde aparece el tema del maquis, de la guerra, de la figura, de la figura masculina ausente que se ha llevado la guerra consigo, el que vive en silencio, aislado. Entonces yo creo un filón extraordinario, porque prácticamente todo está por contar todavía. Hombre, yo creo que hay mucho por hacer y aspiro a que lo hagáis, ¿no? Es decir, hacer examen de conciencia, pedir perdón, porque tampoco se esperaba otra cosa, ¿verdad? Hay una diferencia moral entre una causa y la otra, profunda. Lejos de eso, se termina de bruñir esa historia falsificada que no solo ha llegado hasta nuestros días, sino que asistimos ahora a un reforzamiento, ¿no? Es el caso de los historiadores, historiadores por llamarlos de algún modo, que nos vuelven a contar que Guernica la incendiaron los rojos con unas latas de gasolina, que la guerra era inevitable, que se cometieron las mismas atrocidades en ambos bandos, es decir, las falacias, las mentiras históricas con las que nos estuvieron bombardeando durante tantísimo tiempo, ¿no? Y ahí, 25 años, chico, después de una constitución en la que la enseñanza media española ha sido capaz de instituir una asignatura de historia contemporánea del siglo XX España, a mí me parece impresionante. Sí, pues yo creo que está muy superado, no sé,
Yo creo que hoy en día no queda nada de todo aquello. Sí que es verdad que creo que hay dos bandos bastante irreconciliables. Las derechas. A estas alturas, bueno, pues naturalmente tenemos que seguir pensando en que hay que superar determinadas heridas, pero eso no significa que se olvide. Dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Ni mucho menos tergiversarla. España había elegido un gobierno democráticamente en las urnas y Franco no tuvo derecho a hacer lo que hizo, no se lo voy a perdonar nunca. La muerte de Lorca no la perdonaré en mi vida. Muchos años después hay un gran sector de la población, sobre todo la gente joven, que en realidad no sabe qué es lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Y qué fueron las causas que lo motivaron, cómo se desarrolló todo el tema de la guerra. Bueno, yo estaba en un colegio religioso, entonces da una visión pues un poco, tampoco lo pintaba muy de malo, porque al fin y al cabo pues... No podían hablar de más, pero... Pues yo creo que a mí sí que me hubiese gustado más que nos lo hubieran dado más a fondo, ¿no? Pero en el momento en el que llegas al franquismo se lo saltan, como que es un tema tabú para ellos. Yo nada más que digo que es una guerra, que es una barbarie, tanto por un bando como por el otro bando. Así que no solamente hay que mirar el bando de los buenos o el bando de los malos. ¿Quién es el bando de los buenos y quién es el bando de los malos? Cuando nosotros éramos pequeños, resulta que el bando de los buenos eran los que estaban en el poder en aquel mando y el bando de los malos eran los otros. Y ahora resulta que hemos dado la otra paletada. Pero no sé, sí que creo que hay una directa transmisión de las derechas de la guerra a las derechas de ahora, de las izquierdas de la guerra a las izquierdas de ahora. O sea, que eso es una... Yo creo que hay que dejarlo ya olvidado. El pasado es el pasado y lo que tenemos que hacerlo es hacerlo lo mejor posible. Ya que en cualquier momento podrían ponerse en armas otra vez, pero yo creo que sería algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, Que mejor callarte, porque así no te crucifica nadie. Por callarte con la dictadura. No, digo en clase. O sea, Es que no sé si te puedo decir mucho de eso porque tampoco estoy muy enterada, no sé que haya gente que ahora quiera recuperar. Yo en ese caso a lo mejor me unía porque tengo un tío que desapareció en Somosierra. Pero políticamente me parece un poco trasnochado, ¿qué quieres que te cuente? Hoy en día hablar de la guerra me parece trasnochado y no sé si tiene mucho sentido, y levantar viejas heridas me parece lo peor. Bien, a mí me gustaría que si un familiar mío desapareciera, saber por lo menos qué ha sido de él. ¿Sabes? O sea, yo lo veo bastante lógico. Las exhumaciones de víctimas, hay que llegar a la raíz del asunto. Lo mismo que en países americanos en donde ha habido una gran represión, luego se ha sabido llegar a unos tribunales que han dado un análisis exhaustivo de todo. Aquí probablemente también habría que llegar hasta el fondo. Yo creo que la guerra está más que pasada, vamos, que hoy en día me hagáis estas preguntas en pleno 2005, bien, ¿no? Me sorprende. ¿Tenéis algún aniversario especial? Ahora podemos decir, claro, es que lo que ocurrió estaba más que fundamentado. Evidentemente eso hay que combatirlo, porque aprendices de historiadores todos somos, y hay gente que habla muy gratuitamente. Es ya una figura histórica, a mí no me molesta que haya estatuas de Franco. Hombre, me molestaba antes que había una estatua de Franco en cada esquina. Pues chicos, déjalos en paz. Bueno, yo solamente quiero decir una cosa, y es que la guerra la empiezan los buenos o los malos, criterio moral ético que yo no quiero emplear. Yo no quiero que el mundo esté dividido en buenos y malos. Lo único que la guerra no la empieza las ideas que defiende Lorca, la empiezan los otros, y estoy en contra de la guerra. Se acabó. La verdad tiene que prevalecer. Que tengan miedos y que tengan rencores, joder, que se acabe todo eso, coño, que si ya tenemos que tirar para adelante y tenemos que olvidar muchas cosas, pero el olvidar muchas cosas no quiere decir que no dejemos de conocerlas. Claro, es todo lo contrario. Claro, Para olvidar hay que conocerlo. Hay que conocer lo que pasó.
En Reynosa había un curilla así, no valía 2 reales, se llamaba Don Salvador, y le gustaba mucho el vino. Llegaron unos falangistas una noche a por 2 hermanos que les llamaban los artilleros, y dijo ese curilla: mientras que este tío esté en Reynoso no se mata a nadie. Cogió a los falangistas y les echó de allí, y cuidado con volver a Reynoso. No volvió ni Cristo. Sí que era, sí era.